hacerles cuatro preguntas puntuales que demandan respuestas puntuales. Escúcheme bien. Primera pregunta: ¿cuánto hace que usted se convirtió al evangelio? Y la conversión no es porque hizo una oración de fe, sino porque usted tomó la decisión de servir a Dios. ¿Cuándo fue esa conversión? ¿La recuerda? ¿Sabes cuándo fue tu conversión? Sí, señor. ¿Cuándo? 27 de noviembre de 2007. El 27 de noviembre de 2007. ¿Alguien más? Enero 20 del 1985. Enero 20 de 1980. No saquen conclusiones de la edad de ella porque pues no, es en el 85. ¿Alguien más quiere decirme cuándo fue su conversión? ¿Recuerdan bien cuándo fue? Bueno, más o menos. ¿Cuándo fue tu conversión? Todos los días. Ay, tan espiritual. ¿Alguien más sabe dónde, cuándo, en qué fecha fue su conversión? Bien, número 2, la segunda pregunta que le voy a hacer. ¿En dónde estaba usted en ese momento? O sea, ¿qué situación estaba viviendo usted en ese momento? ¿Dónde estaba? Digamos que estaba aquí en Bogotá, en Cali, en Barranquilla, estaba en las playas de Cancún. Bueno, yo no sé. ¿Dónde estaba cuando fue la conversión? Esa es la segunda pregunta. La tercera pregunta: ¿qué circunstancia estaba viviendo usted en ese momento? Ya vamos más o menos. La primera pregunta: fecha de conversión, ¿dónde estaba? ¿Qué circunstancias estaba viviendo? Número 4, ¿cuál es la diferencia del antes y del después de haber recibido al Señor Jesucristo en su corazón? Si nos pusiéramos como a hacer una tertulia de esas 4 preguntas, usted se da cuenta que es bien interesante. ¿Sabe por qué? Porque cada uno tiene una conversión, cada uno tiene una historia diferente. Por ejemplo, la opinión de Sergio, su conversión es diariamente, todos los días. Entonces quiere decir que él todos los días tiene una historia para contar. Es bien interesante porque eso quiere decir que cada uno de nosotros, ¿cuántos dije? Que cada uno de nosotros tiene una historia. Y le voy a decir algo: el mundo necesita escuchar de esa conversión. El mundo necesita saber realmente cuál es su historia en Cristo Jesús. Yo no sé si usted estaría dispuesto a contar esa historia. Porque si Dios ha hecho una historia en usted, esa historia no es para guardarla. Esa historia es para comunicarla. Su historia de conversión es para comunicarse. Mira, yo creo que algunos de ustedes conocen un poco de mi historia. Y yo llegué al evangelio en diferentes estadios de mi vida, en 2 circunstancias diferentes. La primera circunstancia: llegué al evangelio por conveniencia, porque yo en esa época tenía 16 años, estaba terminando el bachillerato y tenía una noviecita. Y la noviecita fue donde yo vivía, que vivía solo, y ella me dijo: César, vengo a terminar contigo. ¿Y de esto qué le pasa? ¿Por qué? Y me dice: porque me hice evangélica, y si usted no se convierte, entonces terminamos. Y yo le dije: mijita, para las que sean, ¿a dónde hay que ir? ¿Y a cuántos me tengo que llevar? Ella me dijo: entonces vamos. Eso es en Pereira, hay un lugar que se llama, que es la carrera sexta con calle 29. Ahí fuimos a un grupo de vida.
de Alfa y Omega, de Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo, y ahí hice la oración de fe por conveniencia, pero seguí siendo un muerto viviente. Realmente mi conversión no llegó. Esa fue la primera circunstancia. La segunda ocasión fue por decisión, porque realmente había un sentir en mi corazón, un deseo profundo en mi corazón de hacer las cosas como Dios quería, porque yo ya había hecho las cosas a mi propia voluntad. Dios hizo algo muy extraño en mi vida, y por eso yo digo que cada persona es una historia. Mire, antes de esa genuina conversión, el Señor hizo muchas cosas en mi vida. Lo primero que hizo fue quitarme el licor. Yo no formé parte de Alcohólicos Anónimos, no tomé absolutamente nada extraño. Fue simplemente el momento en el que Dios dispuso que yo no me tomara un trago de licor más. Sucedió. Las palabras de doble sentido, palabras groseras, el doble estado de ánimo, empezó a desarrollar un respeto por mí mismo y por los demás. Hubo un cambio en mi cosmovisión que incluía inclusive perderlo absolutamente todo. Yo perdí todo. Si Carlos Toledo decía que lo perdió todo, yo fui más abajo. El Señor me llevó mucho más abajo, porque yo perdí absolutamente todo. Y luego de eso, cuando yo ya estaba en los últimos momentos, en las últimas estancias, me iba a suicidar porque no tenía nada más que hacer. Ya lo había perdido todo, había perdido mi hogar, había perdido una comunicación fluida con mis hijos y con mi esposa. No tenía dinero, mi madre me humillaba porque me bañaba más de 2 minutos en el baño. Yo no tenía nada más que hacer. O sea, mi tiempo en la tierra había terminado. Estaba a punto, lo único que me quedaba era un revólver, un 38 largo cañón reforzado marca Ruger. No de la familia Ruger, sino el Ruger, el revólver que hicieron una serie muy poquita. La Smith sacó una serie muy pequeña y yo lo tenía listo. Me iba a ir y yo dije, me voy para el César Gaviria Trujillo, para el puente, me pongo el revólver aquí, me va a hacer un tiro y me voy de una vez para el piso. Porque muchos se tiraron, algunos se tiraron del César Gaviria Trujillo y quedaban cuadraplégicos, quedaban estorbándole a la familia. Yo no le voy a generar ese estorbo a mi familia. Más o menos a las 5:30 o 6 de la mañana llegó un gran amigo mío. Mi primer mentor se llama José Iván Cano, y él llegó delgado, con ojos verdes, y me miró y me dijo: César, yo no sé por qué estoy aquí, pero el Señor a las 3 de la mañana me despertó a orar por ti. Y estoy aquí para decirte que Dios te ama y que Él tiene un plan para tu vida. No me dijo nada más. No me dijo absolutamente nada más y se fue. Esa palabra se entró en mi mente y en mi corazón, y yo subí, porque vivíamos en un segundo piso, y me arrodillé en la sala de la casa de mi señora madre y le dije: Señor, si realmente lo que ese hombre vino a decirme es verdad, yo te pido que cambies mi vida, transfórmame totalmente, haz en mí conforme lo que tú quieras, haz en mi vida lo que tú quieras, y yo te serviré todos los días de mi vida. En ese momento el Señor me dio una promesa en el Salmo 27. El Salmo 27:1 dice: el Señor está conmigo. Se lo estoy parafraseando. El Señor está conmigo. Él no me dejará ni me desamparará. Y en el verso 13 dice: hubiese yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Esfuérzate, oh sí, esfuérzate, espera en el Señor Jehová de los ejércitos. Esa promesa me levantó. Esa promesa realmente transformó mi vida, y me paré, y por eso le sirvo, porque Él cumplió su promesa. Él restauró mi vida, restauró mi hogar, restauró mis finanzas, restauró todas las condiciones en las que yo estaba viviendo tan deplorablemente. Me cambió, y por eso estoy aquí sirviéndole a usted. Esa es mi historia. Y esa historia no me da pena contársela al que sea, en el momento que sea y en el tiempo que sea, porque esa historia puede tocar a muchos.
Yo no sé a cuántos, pero a muchos. En mi pueblo, en Pereira, fueron muchas las personas que conocieron ese testimonio. Y cuando mi hogar fue restaurado, mi esposa y yo decidimos iniciar un proceso con parejas que se llama Siempre Hay Esperanza para la Pareja. Muchas parejas, y no te estoy diciendo ni una, ni dos, ni tres, ni 10, muchas parejas fueron restauradas, fueron sanadas y llegaron a los pies de Cristo por nuestra historia. Si usted se avergüenza de su historia, usted necesita convertirse a Cristo, porque su historia es para contarse. Voy a invitarle para que abra su Biblia en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28. Evangelio de Mateo, capítulo 28. Quédese sentadito, ya lo tenemos todos, Evangelio de Mateo. No lo busque en el Antiguo Testamento porque no lo va a encontrar. Evangelio de Mateo es el primer libro que está en el Nuevo Testamento. Capítulo 28 es el último capítulo del Evangelio de Mateo. Verso 18, ya lo tenemos todos. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo. ¿A quiénes se le acercó? A los discípulos. Ya había resucitado. Si usted lee un poco más atrás, se da cuenta que ya había llegado el tercer día. El Señor Jesucristo había resucitado. Había mandado a las mujeres para que contaran que Él ya no estaba en la tumba, que Él ya no estaba crucificado, que Él estaba vivo, y los mandó que fueran al lugar alto. Ahí se presentó el Señor Jesucristo y les habló diciendo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. ¿Cómo dijo el Señor Jesucristo? Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Que Dios bendiga su palabra y que hoy nuestros pensamientos vayan cautivos a la obediencia a Cristo. Y la iglesia dice conmigo: amén y amén. Hace unos días, hace un par de domingos, empezamos a predicar sobre el tema de la misión de la iglesia. Pero no podíamos empezar el concepto de la misión de la iglesia sin antes entender el concepto del amor de Dios. Teníamos que comprender el amor de Dios. Y dimos una prédica que se llama La vid y los pámpanos. Y la pregunta que yo hacía es: ¿realmente usted entiende el amor de Dios? ¿Cómo percibe usted el amor de Dios? ¿Cómo siente el amor de Dios? Porque en todas las circunstancias, por difíciles que parezcan, por difíciles para usted, ahí está el amor de Dios. Usted puede pensar: no, pastor, usted está equivocado. El amor de Dios no está en la muerte de un familiar, no está en la quiebra de mi empresa, no está en que me hayan echado de mi trabajo, no está en que media hora antes salgo para mi casa y me pasan la carta de cancelación de contrato. Ahí no está Dios. Y yo tengo que decirle: sí, Dios está en todas tus circunstancias, en todas las circunstancias de tu vida. Dios está. Lo primordial en la vida, lo primordial en el entendimiento de su palabra, en su estilo de vida, es entender el amor de Dios. Dios, escúchame lo que te voy a decir, Dios decidió amarnos por lo que somos, no por lo que hacemos. Es más, hermano, mire, Dios no le ama a usted porque sea obediente, porque eso sería ser acepción de personas. Dios no le ama a usted porque sea más obediente que yo, porque eso sería ser acepción de personas. Dios le ama porque Él decidió, que dije, y no por nada de lo que yo haya hecho. Él decidió amarte por quien eres tú, no por lo que haces. Porque lo que tú haces, escúchame lo que te voy a decir, porque lo que tú haces para Dios son como trapos de inmundicia. Dios decidió amarte no por lo que tú haces, sino por quien eres,
Por eso su amor siempre será sin altibajos, sin esperar ningún resultado de parte suya. Cuando nosotros podemos entender ese amor que sobrepasa todo entendimiento, entendemos que cualquier circunstancia encierra un trato para mi vida. Y ese trato es por amor. ¿Sabe por qué? Porque Él quiere que tú y yo seamos mejores para todos, para toda buena obra. Mis amados, Dios es el labrador, el Señor Jesús es la vid, y tú y yo somos los meros sarmientos. Somos los pámpanos, y como respuesta a ese amor incondicional de Dios, somos preparados para llevar mucho fruto. El domingo pasado hablamos sobre que tú eres la sal del mundo. Y esa enseñanza del domingo anterior nos deja varias enseñanzas prácticas. La primera que aprendimos es que la sal mantiene su sabor distintivo. ¿Se acuerda cuando yo le dije que cambié mi arraigo paisa por la ciudadanía de Jesús y que yo ya no hablo de bandeja paisa, sino que hablo del evangelio del Señor Jesucristo? Esa semana me invitó todas las personas a comer bandeja paisa. Voy a seguir hablando de bandeja paisa. Me invitaron a comer frijolitos, frijol montañero, frijol con plátano, frijol con papa, frijol con pezuña. ¿Tiene hambre? Cambié esa ciudadanía. Tú y yo tenemos que ser distintivos. Tú y yo no podemos confundirnos con el resto del mundo, porque tú y yo somos una contracultura. Cuando yo le echo sal al sancocho, el sancocho no sabe, la sal no sabe a sancocho. El sancocho adopta el sabor, saboriza, porque la sal le inyectó su propio sabor. Es distintivo, y tú tienes que ser distintivo en todo lugar, en tu trabajo, en tu comunidad, con todas las personas. Un estilo de vida diferente que te distingue de los demás. Número 2, dijimos que la sal irrita. Cuando la palabra de Dios te molesta, cuando la palabra de Dios te incomoda, cuando lo que el pastor dice no te gusta, eso es irritar, porque está produciendo algo en ti. Y número 3, habíamos hablado de que la sal produce sed. Recuerda que les conté la historia de Mari, que ella se iba y le echaba la salecita y luego volvía y decía, no me acordé, pero le voy a echar más sal. Y todo eso generaba un sancocho salado que todo el día hacía que estuviéramos tomando líquido. Eso tiene que producir, usted tiene que producir sed. Que la gente diga que tiene esta persona, que me produce, que tenga que hablar con ella, que tengo que acercarme a ella. Y número 4, la sal preserva. 4 enseñanzas acerca de que tú eres la sal del mundo. Y lo que tú y yo tenemos que entender es que como creyentes, escúchame bien, lo que tú y yo tenemos que entender es que como creyentes somos llamados. ¿Qué dije? Cuando usted escuche que tú y yo somos llamados, acuérdese cuando a usted le ponen el iPhone y le marcan, cuando a usted le llaman por teléfono en su casa, es porque tú has sido llamado. Y aquí, en ese hemos sido llamados, voy a poner un término bien interesante. Somos empoderados para ejercer influencia en el mundo. Tu historia, la historia de tu conversión, marca influencia en el mundo, porque es tu historia y esa historia la respalda Dios. Hechos capítulo 1, verso 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en los confines de la tierra. Allí el Señor sella esa historia tuya con el respaldo de Él, cuando le dice: y recibiréis poder. Hermano, Dios le ha empoderado para que su historia impacte a otros. Hermano, si yo le pregunto a usted ahora, no voy a molestar a nadie para que no se incomode, voy a hacerme derechito, no voy a mirar a nadie, no voy a ir donde nadie. Usted sabe, si yo le preguntara cuál es la visión de nuestra iglesia, no voy a mirar a nadie, voy a mirar solamente al frente.
¿Alguien quiere decirme cuál es la visión de nuestra iglesia? Señora Inés, dígamelo por favor. Esa es nuestra visión, ser una iglesia integral que con su estilo de vida obedece el evangelio del Señor Jesucristo. Si le preguntara cuál es la misión de nuestra iglesia, ¿usted qué diría? ¿Alguien puede decirme cuál es la misión de nuestra iglesia? ¿Ah? Es sencillo. ¿La quieres decir? Yo vi que levantaste la mano, porque la otra la tienes ocupada. ¿Cuál es la misión de nuestra iglesia? Mateo 28, 18 al 20. No se devanen los sesos pensando que tenemos una misión institucional. Tenemos una misión eclesiológica que es Mateo 28 del 18 al 20. Pero si yo le preguntara a usted cuál es la gran comisión, no hay duda que usted me diría: ir y hacer discípulos a todas las naciones. Pero quiero decirle algo, la gran comisión no inicia en el verso 19, la gran comisión inicia en el verso 18 que estamos estudiando hoy. Ahora, ¿a quién le corresponde el cumplimiento del mandato de la gran comisión? ¿A quién le corresponde? Yo le pregunto a usted, ¿es obligación suya? ¿Es una obligación o por el contrario es un acto moral que retumba en nuestra mente y en nuestro corazón, que nos lleva a un quebrantamiento genuino? Hermano, yo quiero preguntarle algo y quiero que usted lo discierna espiritualmente. Cuando alguien muere, cuando usted escucha en las noticias que alguien muere por diversas razones, por violación, por asesinato, por violencia social, por violencia intrafamiliar o por fenómenos naturales como lo que sucedió en Mocoa o lo que sucedió en Manizales, ¿qué es lo primero que viene a su mente? No me vaya a responder. ¿Qué es lo primero que viene a su mente? Porque lo primero que viene a mi mente es la pregunta que toda persona que tiene quebrantamiento, que tiene angustia en su corazón por contar su historia, ¿será que son salvos? ¿Sería que ellos tuvieron tiempo de arrepentirse? Mire, usted no se imagine cómo tengo los pelos de punta en todo mi organismo, porque esa pregunta retumba en mi mente y en mi corazón cada vez que yo escucho que hay muertos, que hay un accidente de bus y mueren 20 personas, que hay un accidente, un derrumbe y mueren 30 personas, cuando hay una inundación como en Mocoa, cuando hay un fenómeno natural como en Manizales. No se me viene a la mente absolutamente nada más, sino que el infierno se está llenando de perdidos. Eso me produce angustia, eso produce dolor profundo en mis entrañas, que estoy metido en 4 paredes, en una iglesia de duro corazón, mientras la gente afuera muere sin Cristo. Me duele más que si pensar que van a recibir colchones, medicamentos o donaciones. Me duele más o si el gobierno o el Estado o los corruptos se van a quedar con ellos, porque eso es lo que siempre sucede. Los desastres del ser humano los aprovecha otro vivo para enriquecerse. A mí no me interesa eso, y a usted como iglesia tampoco le puede interesar si llegaron las ayudas o no. A usted lo que le tiene que interesar, lo que le tiene que arder en el alma, es que esa persona murió sin Cristo y va a llenar el infierno y no el cielo donde usted va a estar. Esa angustia tiene que llevarte al quebrantamiento. No puede ser meramente emocional. Tú tienes que levantarte cada día pensando en esos que están perdidos. ¿O será que mi cristianismo no alcanza hasta esas dimensiones? ¿Será que el vecino es el que tiene que ir a ganar?
¿Será que el vecino es el que tiene que ir a evangelizar? O como decía un amigo mío, Señor, heme aquí, envía al pastor. Tú y yo tenemos que entender primero el amor de Dios, luego quiénes somos. Dios es el labrador y Él derrama de su amor en ti. ¿Y quiénes somos? Somos la sal del mundo. ¿Y para qué somos? Y luego entonces entender de dónde viene ese mandato. Ese mandato está determinado por 3 fundamentos bíblicos que son precepto, principio y persona. Y si usted quiere saber qué son cada uno de ellos, vaya al instituto bíblico, que allá le enseñamos qué es precepto, principio y persona. Hermanos, el mandato del Señor Jesucristo, ir y hacer discípulos, es realmente un término muy intimidante. Y más viniendo de quien viene, porque viene del Señor Jesucristo mismo, del que resucitó, del que cumplió la ley y los profetas, del que hizo la voluntad del Padre. Hacer discípulos de todas las naciones no es nada fácil. ¿Dónde comenzar? No es nada fácil. ¿Cómo harían ellos para sobreponerse a todos los obstáculos? Ese ambiente hostil en el que ellos se enfrentaban en ese momento de la naciente iglesia cristiana. El Señor Jesucristo no les dejó nada al azar, porque Él entendía todas esas preguntas. Él no las dejó en el tintero, ni se alejó. Él las aclaró. Él se mantuvo cerca. Y no solo respondió sus inquietudes, sino que también les dio pruebas convincentes de su resurrección, que disipó todas las dudas que se habían albergado en el corazón de los discípulos. Les habló amigablemente, les habló familiarmente, como se le habla un amigo a otro amigo. Recuerda mi amigo que fue a hablarme. Si él hubiera llegado con agresividad a mi casa, yo no lo hubiera entendido, yo no lo hubiera atendido. José vino a hablarme con amor, vino a hablarme de parte del Señor. Y cuando el Señor Jesucristo habló a los discípulos, Él les habló con amor, les habló como quien habla a un amigo, y le hizo la declaración más tenaz, más contundente de la Biblia: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El Señor Jesucristo con esas palabras no nos está dejando una carga inalcanzable o imposible de llevar. Él nos está llamando, nos está invitando para avanzar confiadamente sobre la victoria que obtuvo por medio de su muerte y de su resurrección. El Señor Jesucristo, en su muerte y en su resurrección, el Señor Jesucristo conquistó todos los ambientes de incredulidad, de desconfianza, de persecución, de angustia, de inseguridad, de flagelación, de sufrimiento y aún hasta la misma muerte. Esa victoria fue la que le permitió al Señor Jesucristo recibir toda potestad. La palabra de Dios dice en 1 Timoteo capítulo 2 verso 5: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Ahora, ¿qué significa toda potestad? Es autoridad, es privilegio, capacidad, competencia, es libertad, es magisterio, es potestad, control, poder, derecho, es fuerza. Todo, absolutamente todo implica potestad. El Señor Jesucristo lo tenía. Eso implica que Él tenía la licencia para avanzar donde quisiera, como quisiera y a la hora que Él quisiera. Lo que demuestra entonces que Satanás, escúchame lo que te voy a decir, Satanás está vencido. Ahora yo quiero preguntarle, ¿y si Satanás está vencido, iglesia? ¿Quién reina? Cristo Jesús. Diga conmigo, Cristo Jesús reina. ¿Y quién gobierna? Cristo gobierna.
¿Y quién vive? Cristo vive. Y a su nombre, gloria. Mi amada iglesia, el Señor te ha empoderado a ti. Nos ha dado autoridad, nos ha dado privilegio, nos ha dado capacidad para proclamar su palabra, para ver cosas grandes, más grandes que los que estuvieron con él verán. La Biblia dice en Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Muchos se asombran y mire, la verdad, yo quiero decirle algo con todo respeto. A mí me da risa. A mí me da una risa cuando veo que la gente se asombra porque suceden cosas que le llaman sobrenaturales. Por ejemplo, en una ocasión vi un hombre que llegó y dijo: poder del Espíritu Santo, y se cayeron como 30. ¡Wow! Vi por ahí otro video de un man que puso una Biblia en el piso y creó un campo magnético donde absolutamente nadie podía pasar, solo él. Cómo le quedó el ojo. Ese otro que en los cultos no predica la palabra de Dios para sanar espiritualmente, sino que hace un show y hace sanidades, declara sanidades y los enfermos se sanan, y al otro día hacen cola por la ofrenda que le deben dar por el show que hizo. Todo ese tipo de cosas emocionan a la gente, pero no cabe duda que lo que nos emociona a nosotros ya no emociona a Dios, y lo que nos emociona a nosotros no emociona a Dios, y lo que emociona a Dios ya no nos emociona a nosotros. Hermano, lo que más emociona a Dios, escúchame, lo que más emociona a Dios no es que tú te caigas para atrás, no es que seas sanado de una enfermedad, no es que hables en lenguas. Eso no emociona a Dios. ¿Sabe qué es lo que emociona a Dios? Cuando un perdido cae hacia adelante de rodillas, convertido a Cristo Jesús. Eso es lo que emociona a Dios. ¿Y sabe por qué? La gente no se convierte porque la Biblia dice que se convierte. La gente se convierte porque tu historia es valiosa, porque tu historia es una realidad. La conversión es lo que más emociona a Dios. Es ver el milagro de la conversión de los perdidos. Hermanos, mire, yo quiero decirle algo. Hace un tiempo una persona llegó y me dijo: pastor, yo me voy de su iglesia. Y yo le dije: pues no es mi iglesia. ¿Y por qué te vas? No, pastor, es que yo no veo la unción del Espíritu Santo allá. Y yo le pregunté, pues por curiosidad, así como cuando uno pregunta por curiosidad: ven, ¿y qué es para ti la unción? Es que yo no veo a nadie hablar en lenguas. Es que yo no veo que nadie se caiga. Yo no veo que cuando usted ora por alguien, esa persona se caiga. Y yo le dije: lo que pasa es que esa es la iglesia familiar de Restauración. La Alianza no es un teatro. Aquí no hacemos show. Pero si usted quiere ver, venga para que vea vidas transformadas, para que vea hombres y mujeres arrepentidos, seguir a Cristo. Eso es lo que realmente debe emocionarlo a usted y a mí. Cuando vemos corazones convertidos, vemos corazones sanados, vemos relaciones restauradas, vemos hermanos perdonadores, sanando sus relaciones intrafamiliar. La palabra de Dios dice en Lucas capítulo 4, verso 18: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a proteger libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Lo que el Señor Jesucristo está diciendo en su palabra es que Él es la autoridad suprema y absoluta de toda la creación. La palabra de Dios dice en Filipenses capítulo 2, verso 9: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermano,
El Señor Jesucristo, el que te dio la orden, el que te dio el mandato, el que te empoderó, Él obtuvo la victoria en la cruz. Por eso el Señor Jesucristo ya no está ya colgado. Tú no lo ves colgado en la cruz. Muchos siguen buscando al Señor Jesucristo donde no lo tienen que buscar. ¿Sabe por qué? Porque no conocen su historia. No conocen la historia que el Dios vivo hizo en usted, la persona del Señor Jesucristo. Él está vivo. Él está vivo. Ahí es donde está la diferencia entre la cruz y un crucifijo. Alguien me decía: pastor, ¿por qué usted tiene una cruz en la tarima? Y le voy a explicar por qué. Hay una diferencia muy grande entre una cruz y un crucifijo. El crucifijo evidencia derrota. Muestra que el Señor Jesucristo todavía sigue crucificado, vencido por el enemigo, amarrado por las cadenas de la incredulidad de los que no creen y de las religiones y de la religiosidad. La cruz es el símbolo del cristiano. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué está vacía? Porque evidencia la victoria de Cristo sobre la muerte y sobre toda potestad y sobre todo obstáculo que se presente. Por lo tanto, la cruz está vacía. Está vacía. ¿Por qué? Porque Cristo vive. Porque Cristo no es un Cristo de muerte. Cristo es un Cristo de victoria. Cristo vive. Diga conmigo: Cristo vive. Cristo vive. Todos nosotros, como discípulos de Cristo, debemos movernos en esa autoridad. La timidez y el miedo no pueden formar parte de un creyente que cree que Cristo está vivo. ¿Sabe por qué? Porque usted sabe que usted pertenece a la familia de aquel que conquistó la muerte. Porque Cristo vive. Y mientras tú y yo vivamos en continua dependencia del Rey, mi hermano, nadie, escúchame, nadie te podrá hacer frente ninguno de los días de tu vida. Y la Biblia le da la credibilidad que así sea. La Biblia dice en Isaías 41:10: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que me esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y Jeremías, en el capítulo 15, verso 20, dice: y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo, Jehová de los ejércitos, estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová de los ejércitos. Esa es la proclamación de Jesucristo como Rey de Reyes, como Señor de Señores. Iglesia, no le dé miedo contar su historia, porque esa historia cambió su vida y puede cambiar la vida de muchos. Debemos ser osados para poder avanzar en el camino que Él ya conquistó. Tú no vas a conquistar, porque el Señor Jesucristo ya lo conquistó por ti. El Señor Jesucristo ya conquistó el camino por ti. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo somos el pueblo de Dios. Voy a pedirle que se coloque de pie. Tú y yo somos el pueblo de Dios. Y yo quiero que usted le diga: Señor, yo soy tu pueblo. Y si esta prédica te ha impactado, haz un relato de la fecha de tu conversión, de dónde estabas, de qué circunstancia estabas viviendo, y la diferencia entre el antes y el después. Y no vaciles en compartir tu historia a todos. Cuando Dios
utiliza tu historia, muchos llegarán a los pies de Cristo. Dios está esperando tu historia, mi amada, porque tú eres el pueblo de Dios. Cántale a Él, cántale a Él y reconócete como pueblo de Dios. Cambia tu ciudadanía de donde seas. Dile: yo soy tu pueblo, Señor. Tú eres pueblo de Dios. Iglesia del Señor, tú no puedes partir de este mundo sin que el mundo conozca tu historia. Escríbelo como una visión, porque muchos conocerán tu historia y muchos verán que el Dios en el que tú crees no es un Dios de yeso, no es un Dios de papel, sino que es un Dios vivo que transforma vidas. Que el Señor Jesucristo no es una historia mitológica, sino que el Señor Jesucristo es vida, es verdad, porque Él lo sacó a usted y me sacó a mí de la penumbra y de la muerte espiritual. Cuenta tu historia a todo pueblo y nación, porque Dios respalda tu historia. Mi amado, que Dios le bendiga. Él haga resplandecer su rostro sobre ti y de ti tenga misericordia, de los tuyos, de tus hijos, de los hijos de tus hijos y de tus generaciones. Y todo lo que veas, todo lo que oigas, todo lo que digas, todo lo que tus manos toquen y todo lo que tus pies caminen, glorifiquen a tu Dios Jehová de los ejércitos. Y la iglesia dice conmigo: amén y amén, porque eres el pueblo de Dios.